Bueno, feliz sábado para todos. La verdad que es una alegría para mí poder estar con ustedes en esta mañana y quería que nos detengamos un poquito y pensemos en un par de conceptos y específicamente en la justificación por la fe. Quería que pensáramos y meditáramos y estudiáramos respecto de la justificación por la fe. Y en general, cuando nosotros hablamos de la justificación por la fe está en contraposición a la justificación por las obras, ¿no es cierto? Y, y quizás para empezar, nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué es la justificación por la fe? Si de repente alguno de ustedes les dijeran, bueno, explícame qué es la justificación por la fe, ¿ustedes qué es lo que le dirían a esa persona? Y acá me gustaría escucharlos un poco a ustedes para que no sea solamente yo hablando. Supongamos que alguien que no es cristiano viene y les dice, ¿qué es la justificación por la fe? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Ustedes qué le dirían? ¿Algún voluntario, algún valiente que se anime a arriesgar algo? ¿Sí, allá atrás? Creer que el poder de Dios me vuelve justo, Ajá. que transforma mi conciencia, que transforma mis deseos, básicamente. Buenísimo. Creer que el poder de Dios transforma mis deseos, ¿no? Me hace justo. Eso es ser justificado, esa es la justificación por la fe. ¿Algún otro comentario, alguna otra idea? A ver. Creer que el poder de Dios nos justifica de alguna manera, que nos puede dar su espíritu para que para que no pequemos. Muy bien, muchas gracias. Impresionante, muy bien. Que Dios, ser justificados por la fe, significa que Dios nos da su espíritu para no pecar. ¿Sí? Qué interesante. A ver, ¿qué otro concepto tenemos? Que aún siendo pecadores, podemos tener ese salvoconducto en Cristo, ¿no? No por sentir culpa, sino decir, tener ese manto, ¿no es cierto?, puro encima de mí. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos ese concepto. A ver. Nos justificamos por amor. Ajá. El amor que Él nos tiene hacia nosotros. Así es, muy bien, muy interesante. Somos justificados por causa del amor que Él tiene por nosotros, ¿no? Y es como que es muy interesante y creo que todos han compartido conceptos que encontramos en las Escrituras, ¿no es cierto? Respecto de qué es lo que es la justificación y qué es lo que es la justificación por la fe. Y dentro de eso, yo me hacía una pregunta, ¿nombrarán una palabra o no la nombrarán? Me preguntaba en mi mente, ¿no? Porque no es esa palabra, porque en general es como que no la vemos, no sé por qué, pero no la vemos. Y ahora ahora les digo cuál es la palabra, y va una siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que la justificación tiene que ver algo con la palabra justicia o no tiene nada que ver? ¿Qué relación existe entre la palabra justificación con la palabra justicia? ¿Tienen alguna relación o no? O en realidad no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. A ver, dale. Ajá, ajá, ajá. A ver. Es un proceso en el que somos transformados a la justicia de Dios. Ajá. Bueno, sabemos que la justicia de Dios es su amor, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, al momento en que somos transformados al carácter de Dios, somos justificados, porque somos hechos vueltos a su imagen. Ajá, que significaría, de acuerdo a lo que dijiste, ser hechos o recibir su justicia, ¿no es cierto? Ajá, muy interesante. La verdad que muy interesante. ¿Algún otro concepto? Relación entre justicia y justificación. Claro, yo creo que está Dios y Jesús, ¿no es cierto? Entonces, en vez de verme a mí pecadora, se pone Jesús. Ajá. Un poco eclipse, me refiero a eso, ¿no? Sí, 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 sí. Que se pone Jesús. Ahora, muchas veces nos pasa que, ¿cómo vemos al hermano? Uh-huh. Si nosotros vemos a través de Jesús, es una cosa. Así Si es. lo vemos frente a frente, es otra. Uh-huh. O sea, nuestra justicia como trapa inmundicia, Uh-huh. perfecto. Pero cuando vemos a Jesús, Uh-huh. su pureza, Uh-huh. que está revestido
Ujú. Veo a él y ya no le veo al hermano como un pecador. ¿no es Como cierto? realmente es. Ujú. Muy bien, gracias. Interesante ahí el comentario. ¿Algún otro comentario? Si no, pasamos directamente a tratar. Sí, querías decir algo. Lo veo que Cristo pagó por nosotros, Ajá. sacrificó en esa cruz, y la fe es por algo que yo creo por lo que no veo, que es Dios con nosotros. Ujú. Ah, mira, ajá. Muy interesante. Fíjense qué distintos conceptos han surgido, ¿no? Y la verdad que todos muy interesantes. Y a medida que ustedes iban hablando, me venían distintos versículos, ¿no? Que hacían referencia a los puntos que destacaban. Lo que les invito ahora es a que tratemos de explicar esto, ¿no? Pero con versículos bíblicos. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿En qué consiste? ¿Existe una relación entre la justificación y la justicia? Y quizás lo primero que me gustaría definir con ustedes es la palabra justicia. Para una vez tener definida la palabra justicia, poder definir y aplicar y entender qué es la justificación. Así que para ello los invito a que vayamos al libro. Vamos al libro de Salmos capítulo 119. Vamos al libro de Salmos capítulo 119 y vamos a leer el salmo, el versículo número 172. 172. Salmos 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Entonces nosotros encontramos que los mandamientos de Dios son justicia. Y nosotros podríamos resumir a los mandamientos como amor a Dios y amor al prójimo, ¿no es cierto? Todos tus mandamientos son justicia. Y si vamos a Isaías capítulo 51, Isaías capítulo 51, versículo 7, ¿qué es lo que encontramos? Isaías capítulo 51, versículo 7 dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Así que aquellos que tienen la ley de Dios en su corazón, ¿qué es lo que conocen? La justicia de Dios, ¿no es cierto? Entonces es como que empezamos a ver que la justicia de Dios, cómo las escrituras la definen, cómo la explican o qué dicen que es. La justicia de Dios es la ley de Dios, ¿no? Y al pueblo que tiene la ley de Dios en su corazón, ese pueblo conoce la justicia de Dios. Si no tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, no conocemos la justicia de Dios. Ahora, es necesario quizás decir algo más respecto de la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios, nos dice el apóstol Pablo en Romanos, que es espiritual. ¿Eso qué significa? Que la ley de Dios tiene palabras escritas, pero son palabras humanas que tienen un significado mucho más profundo y mucho más amplio. Por ejemplo, ustedes han oído que se le dijo a los antiguos, no adulterarás. Pero yo les digo, dice Jesús, ¿no es cierto? Si alguno mira a una mujer y la codicia, ya lo hizo. ¿Sí? Entonces el no adulterarás está en palabras humanas y nosotros seres humanos solemos pensar que es el acto. Entonces todo lo que es hasta todo, menos hasta el mismo acto, solemos pensar que ya no es, que estamos dentro de la ley. Sin embargo, Jesús nos está diciendo no. Nos está diciendo no. Si vos en tu corazón lo codiciaste y lo pensaste, ya pecaste. Y nosotros tenemos otro versículo en el cual Jesús nos dice, vosotros oísteis que se le dijo a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo, si alguno de vosotros se enoja contra su hermano, o lo llama raca, o lo llama inútil, o lo llama estúpido, ya es culpable del juicio. Con lo cual nosotros vemos que la ley, digamos, tiene en palabras humanas un estilo de vida, o tiene en palabras humanas un espíritu, tiene en palabras humanas un sentido mucho más amplio del que nosotros podemos ver así a primera vista. Y dentro de eso, podemos ver que, como dice el apóstol Pablo, la ley es espiritual, es decir,
es un estilo de vida, es una forma de vida en la cual se respeta y se adora a Dios y en la cual se respeta y se ama al prójimo. Y me gustaría ver otra definición de justicia, y para ello vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Si nosotros queremos conocer el Evangelio, si nosotros queremos conocer la justicia de Dios, si nosotros queremos ver que la justicia de Dios se nos manifiesta, ¿en dónde la podemos ver? La podemos ver en el Evangelio. Si nosotros queremos conocer a la justicia de Dios, es decir, si nosotros queremos ver a la ley de Dios, si nosotros queremos ver a la ley de Dios en detalle, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver el Evangelio. Y el Evangelio, como nos define ahí al principio del libro de Romanos, es acerca de su Hijo, de cómo Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, de cómo Cristo amó tanto a su Padre que no se pudo quedar callado y vino a revelarnos, vino a aclarar las mentiras que se habían dicho de Dios, de que Cristo tanto amó al mundo, tanto amó a su prójimo, que vino para dar su vida por cada uno de nosotros. Y eso es la justicia de Dios. Y es interesante porque nosotros tenemos la palabra justificación y tenemos la palabra justificado, ¿no? La palabra justificación, la palabra justificado y la palabra justicia. Nosotros vemos que justicia es el estilo, de acuerdo a la Biblia, la justicia de Dios es el estilo, la forma de la ley de Dios, es el espíritu que tiene la ley de Dios. Y la justificación, ahora vamos a definir una palabra, la justificación es el acto de justificar a alguien, de decir que una persona está siendo justificada. Ahora, ya vamos a entrar entre ser justificado y justicia, ¿qué relación hay? Y me gustaría que para entrar en el acto de la justificación, para entrar en el acto de ser justificado, ¿qué es lo que ocurre? Me gustaría que podamos definir eso. ¿Qué es lo que ocurre para que una persona sea justificada? Es decir, para que reciba la justificación. Y para ello me gustaría que lo veamos primero en la vida de una persona. Vamos a Génesis capítulo 15 y lo vamos a ver en la vida de Abraham. Génesis capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 5 y 6. Aquí se le presenta Cristo a Abraham y le dice en el versículo 5 que lo llevó afuera, es decir, Cristo lo lleva afuera a Abraham. Se ve que estaba dentro antes. Nos imaginamos que estaba dentro de una carpa, ¿no? Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces acá nosotros vemos que hay algo que se le cuenta a Abraham por justicia. Es como que ahora Abraham tiene justicia, ¿no? Y vamos a ver cómo esto lo explica el libro de Romanos. El libro de Romanos, vamos al capítulo 3. Romanos capítulo 3. Perdón, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer a partir del 3. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y acá quizás el punto principal en qué consiste, en que Abraham creyó, ¿no? Creyó, ¿qué significa? Recibió la palabra,
tomó la palabra de Dios como, ¿qué? Como verdadera, ¿no es cierto? La palabra de Dios no es falsa, la palabra de Dios es verdadera. Él la tomó como verdadera, la aceptó, creyó y le fue contado por justicia. Y dice el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que, ¿qué es lo que se le cuenta por justicia? Ahora nos dice que es la fe. Vemos que creer o fe están siendo usados en forma de sinónimos, ¿no es cierto? Y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y acá nos detenemos. ¿Qué es lo que notamos? Que Pablo está diciendo que lo que vivió Abraham, ¿qué fue? Vivió de que sus iniquidades fueron perdonadas, ¿no es cierto? Porque es lo que dice, esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión. Porque esta bienaventuranza fue la que vivió Abraham. Y acá es como que nosotros descubrimos otro punto que tiene que ver con la justicia, con que se le cuente la justicia a Abraham y que esto, como vimos en el versículo, significa que él sea justificado, ¿no? Como dice el versículo 5, ¿no? Sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Qué es lo que notamos? Es que cuando Dios le dice, mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia, y Abraham le creyó, ¿qué fue lo que sucedió? Le fueron perdonados los pecados, creyó, aceptó la palabra de Dios como verdadera y la incorporó en su corazón. Y uno lee las Escrituras y uno no nota enseguida que haya un pecado ahí en la vida de Abraham. ¿En qué había pecado Abraham? Y uno puede, hay dos situaciones particulares en las cuales uno puede decir, esto podría haber sido un pecado de Abraham, y vamos a referir solamente a uno. Abraham, unos versículos antes, le dice, mira que no me has dado descendencia. Todavía no me la has dado. ¿Qué va a hacer Eliezer? Eliezer va a ser el que va a ser mi heredero. Es como que cuestiona a Dios, ¿no es cierto? Fíjate que vos me lo prometiste y todavía no llegó, ¿no? Y no sabemos exactamente todo el nivel de diálogo que hubo, pero sí tenemos algo registrado, pero sí se nos dice que Dios le aseguró y le dio su promesa, le dio su palabra. ¿Viste las estrellas? Así va a ser tu descendencia. Y Abraham lo entendió no como proveniendo de su siervo, sino como que iba a provenir de su propia carne, y dice que esa creencia le fue contada por justicia. Y en ese acto le fueron perdonados los pecados, de acuerdo a este versículo. Lo leemos de vuelta para verlo, y vamos hasta el 9. Dice, el 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Así que vemos que la justificación en qué consiste, o el ser justificado en qué consiste, en que se te cuente por justicia. Y que se te cuente por justicia, ¿qué significa? Significa que te son perdonados tus pecados. ¿Y cómo es que te son perdonados tus pecados? Si vos recibís y aceptás toda la palabra de Dios. Si vos recibís la palabra de Dios, se te cuenta como justicia, y recibiendo la palabra de Dios, hay una revelación del pecado. Evidentemente hay una revelación del pecado. ¿Por qué? Porque dice que las iniquidades son perdonadas y estás cubierto, estás perdonado. Y es interesante que volvamos a la definición de justicia. ¿Qué es justicia? Que se le cuente por justicia significa que se le cuente por ley de Dios, que se le cuente
como que ama a Dios y que ama a su prójimo, como que se le cuente, como que se le dé, ¿qué cosa? El hecho de que tiene la ley de Dios en su corazón, como que guarda o como que recibe y acepta la palabra de Dios. Y aquí quizás el punto importante, porque vamos a volver en un ratito, es el hecho del perdón de los pecados. La justificación, el ser justificado, el que se nos cuente como justicia, esta bienaventuranza, ¿cómo viene? Cuando nuestros pecados son perdonados y no se nos inculpa de maldad. Y esto se recibe recibiendo la palabra, aceptando y recibiendo la palabra. Por favor, acuérdense de esto porque volvemos en 10, 15 minutos más o menos. Ese punto es importante. Ahora, habíamos definido un poquito qué es la justicia, hemos visto cómo Abraham es justificado, es decir, cómo a él se le cuenta por justicia. El proceso es, sus pecados le son perdonados, evidentemente hay una revelación de sus pecados son perdonados, él acepta toda la palabra de Dios y la cree y la atesora, y se le cuenta por justicia. ¿Y qué más es la justicia de Dios? Habíamos visto que el Evangelio revela, declara, manifiesta, da a conocer la justicia de Dios. ¿En dónde más nosotros podemos ver la justicia de Dios? Noten ustedes lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Y me gustaría que presten atención a las palabras justicia, a la palabra justificado, a la palabra justificación. Préstenle atención a estas palabras. Dice, pero ahora, 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la justicia de Dios es la ley, ¿no es cierto? Es la ley de Dios. Y también habíamos dicho que la justicia de Dios se revela en la ley. Ahora el versículo nos dice, aparte de la ley, sí, ya sabemos que en la ley se manifiesta la justicia de Dios, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿De qué dan testimonio la ley y los profetas? Jesús dijo, la ley y los profetas dan testimonio de mí, las escrituras dan testimonio de mí. Aparte de la ley, nosotros vemos en la vida de Jesús la justicia de Dios. Nosotros vemos en la vida de Jesús la justicia de Dios. Vamos a Salmos 40 y después volvemos a Romanos capítulo 3. Así lo podemos ver bien claro esto. Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40. Y vamos a leer a partir del versículo 6 para establecer que se está hablando de Cristo y a partir del versículo 8 para establecer la conexión con la justicia de Dios, ¿no? Salmos 40, versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Pueblo que conoce la justicia de Dios, ¿por qué? Como decía Isaías, porque tiene la ley de Dios en su corazón. Nosotros vemos que aquí Cristo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. De la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla la boca? Habla la boca, ¿no es cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que va a hablar Jesús? Noten lo que dice el 9. He anunciado ¿qué? Justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de ¿dónde? De mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Así que nosotros vemos que Cristo tenía la ley de Dios en su corazón y esto, viendo que la justicia de Dios es la ley de Dios, hace que Él no pueda callarse lo que está en su corazón. De lo que está en el corazón habla la boca. ¿Y de qué es lo que habla Él? ¿Qué es lo que profiere? ¿Qué es lo que Él no puede ocultar? Él habla y declara la justicia de Dios. ¿Y la justicia de Dios en qué consiste de acuerdo al versículo 10? En la fidelidad, en la salvación, en la misericordia y en la verdad. Cristo no puede callarse. Y así es como se cumple el versículo que dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios.
Y ahora volvamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Que nos dice a partir del versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿En dónde? En la vida de Cristo, ¿no es cierto? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que ya ha sido testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, no importa cuándo hayas vivido, no importa dónde hayas vivido, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, acá tenemos la palabra justificados, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Son un montón de palabras, ¿no es cierto? Y es como que es un súper trabalengua. Hay que leerlo bastante como para desarmarlo y tratar de comprender todo lo que está diciendo. Pero básicamente lo que dice es que Dios puso a Jesús y a la fe de Jesús, ¿para qué? Como propiciación, como medio para que nosotros alcancemos la justificación. La justificación, ¿qué es? Es que se nos cuente como justicia. ¿Y cómo es que esto ocurre? Por medio del perdón de los pecados. De hecho, dice el 25, a quien Dios puso, ¿a quién? A Jesucristo, ¿no? Como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, ¿a causa de qué? De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que Dios manifiesta, da a conocer, revela su justicia cuando ¿qué? Cuando perdona. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios consiste en ¿qué? En pasar por alto los pecados, en perdonar. Entonces, cuando se nos cuenta por justicia, ¿qué es lo que significa? Que Dios nos está perdonando los pecados. Eso es lo que significa. Significa que nos está perdonando los pecados. Y ahora me gustaría que entremos a considerar lo siguiente. El perdón de los pecados es un elemento muy importante que tiene que ver con el pacto nuevo. No sé si ustedes recuerdan, el pacto nuevo tiene que ver con el perdón de los pecados, y después lo otro que hemos visto es que aquellos que tienen la justicia o revelan la justicia son los que tienen la ley de Dios en el corazón, y esa es otra parte del pacto nuevo. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 8, así lo recordamos. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Dice el versículo 10, 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Vieron que acá están los dos conceptos? El hecho de poner la ley de Dios en el corazón, en la mente, y el hecho de borrar los pecados. Y me acuerdo hace un par de años de leer este versículo y yo decía, ¿y por qué en ese orden? ¿Acaso no es primero que nos perdonan los pecados y después pone la ley en nuestros corazones? Pablo lo puso al revés, fue lo primero fue lo primero que me vino a la mente, ¿no? Pablo lo puso al revés, ¿por qué puso primero el otro? Si es justo al revés. Y es como que después con el tiempo me he dado cuenta que Pablo lo puso bien. En realidad uno está equivocado. Exactamente, con guardar, ¿no? Y quizás el primer punto es el siguiente. Fíjense, ¿qué es lo que hace Dios? Pone, es decir, es un acto de Dios, no es un acto del hombre. Pone su ley, es decir, que ¿su ley qué es? Su justicia. Si Él puede poner su ley y su justicia en nuestros corazones, ya vamos a ver qué significa eso, Él está haciendo la primera parte del pacto. Dice,
pone mi ley, dice, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que sucede? Ellos me serán a mí por pueblo y ninguno me... y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y una vez que eso ocurre, ¿qué es lo que sucede? Ellos conocen a Dios, porque dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Así que recibir la ley de Dios, que sea grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, hace que nosotros conozcamos a Dios. Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo es que Dios graba su ley en nuestros corazones? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que esto ocurre? Y nosotros lo leemos en Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81. Versículo 8 y 9. Dice así, versículo 8 y 9. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Así que, ¿cómo es el proceso mediante el cual Dios graba su ley en nuestros corazones? Hablándonos. Dios creó esta tierra por medio de la palabra. Él mandó y existió. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y cuando Él nos habla, si nosotros aceptamos y recibimos esa palabra, ¿qué es lo que produce eso en nuestro corazón? De que su ley sea grabada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice, noten ustedes cómo dice, oye pueblo mío, y te amonestaré. Amonestar, ¿a qué suena? Amonestación, ¿no es cierto? Los que fueron a la escuela secundaria en la década del 90 recordarán seguramente las amonestaciones, ¿no? Hay una amonestación acá. ¿Y por qué hay una amonestación? Si dice no tendrás dioses ajenos, ¿qué es lo que está diciendo? Es que hoy tenés, ¿no es cierto? Si te dice no tendrás dioses ajenos, ¿qué estás teniendo hoy? Estás teniendo dioses ajenos. Si dice no matarás, ¿qué estás haciendo hoy? Estás matando. Cuando el pueblo de Israel escuchó esas palabras, ¿acaso unos días antes no habían querido apedrear a Moisés? ¿Acaso unos días después no construyeron un becerro de oro? Por eso Dios dice, no tendrás dioses ajenos, no matarás, porque en este momento lo estás haciendo. Y vos podés decir, yo no he matado a nadie, pero como habíamos visto, si te enojas contra tu hermano, si miraste un segundo más, ya estás en el horno, o sea, ya estás complicado, ya estás rompiendo la ley de Dios, ya hay maldad en tu corazón, ya no amás al prójimo, ya no lo estás amando. Aunque querremos buscarle la excusa que querramos, ya no estás amando a tu prójimo. Y nosotros leemos en las Escrituras que el pueblo de Israel, cuando llegó al monte Sinaí, Dios le dijo, oye y guarda, y seréis gente santa. ¿Guardar qué significa? Significa no tirar, ¿sí? Atesorar significa, vos guardás lo que apreciás, lo que tiene valor, lo que es importante. Eso es lo que vos guardás y lo guardás en su lugar. Tirás y desechás lo que no sirve, lo que es inútil. ¿Y qué fue lo que escuchó el pueblo de Israel? No tendrás dioses ajenos. Uy, tengo dioses ajenos. Ahí está la amonestación, ¿no? Yo te amonestaré, dice. Yo te amonestaré. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Ellos dijeron que no nos hable más. Que no nos hable más. Y leemos en otro versículo que el pueblo de Israel endureció su corazón. Lo endureció tanto que Dios se los quiso mostrar. ¿Y cómo se los mostró? Agarró y escribió su ley en tablas de piedra, para que ellos tomaran conciencia que su corazón se había endurecido como la roca. Pero el versículo de Salmos nos dice, oye pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, es decir, si vos no te resistís a la revelación de tu condición, si vos no te enojás que te dicen, mira, tenés cáncer, si vos no te enojás porque te dicen, tenés miopía y no estás pudiendo ver, si vos no te enojás porque dicen, tenés leucemia y necesitas ir al médico, si no te enojás por eso, ¿qué es lo que va a suceder? Si vos recibís ese diagnóstico de tu condición, ¿qué es lo que va a suceder? No habrá en ti Dios ajeno. Se guarda el primer mandamiento. Ni te inclinarás a Dios extraño. Cumplirás el segundo mandamiento y consecuentemente todos los demás. ¿Y por qué es tan importante escuchar y guardar la palabra de Dios? Noten ustedes lo que dice Gálatas capítulo, creo que era el 3. A ver.
Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que se recibe el Espíritu? Es una pregunta retórica la que hace el apóstol. No la responde porque es obvia. ¿Cómo es que recibiste el Espíritu? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? Por el oír con fe. Es decir, cuando nosotros oímos, recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros oímos y recibimos ese diagnóstico, ¿qué es lo que sucede? También recibimos con la palabra de Dios, ¿qué es lo que recibimos? El Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de Dios qué es lo que hace? Graba en nuestros corazones su ley, la ley de Dios. Y por eso dice Romanos capítulo 3, y ahora vamos a entrar en la palabra fe, ¿no? Romanos capítulo 3, leímos del 21 al 26, ¿no? De cómo Dios establece y manifiesta su justicia dando el perdón. Y dice el 31, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Otra palabra con la cual se puede traducir confirmar es la palabra establecemos. Se puede traducir también como establecemos la ley. La fe, por la fe, establecemos la ley. ¿En dónde la establecemos? En el corazón. Cuando nosotros recibimos la palabra del diagnóstico, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la fe, el creer que Dios me está declarando esto, ¿para qué? Para perdonarme, para curarme. Cuando creo y recibo eso y recibo esa palabra, recibo el Espíritu, y recibiendo y creyendo en esa palabra, ¿qué es lo que hace? Establece esa palabra, establece la ley en dónde? En nuestro corazón, la pone en nuestro corazón, la establece en el corazón. Y así, ahora estamos en condiciones de ¿qué? De recibir el perdón. Pero recibir el perdón, como vamos a ver después, o lo vemos ahora, vamos a Hebreos, el perdón final, el perdón completo y total, en el capítulo 8, versículo 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor quiere olvidarse de nuestros pecados. El Señor se los quiere sacar de la vista. El problema ¿cuál es? Es que si nosotros no recibimos su perdón, si nosotros no reconocemos nuestra condición y recibimos su perdón, Él no se lo va a poder borrar. ¿Por qué? Porque cada vez que nos vea, en nosotros va a ver nuestro pecado. Cada vez que nos vea, Él va a ver en nosotros nuestro pecado si nosotros no le hemos dado nuestro corazón a Él. ¿Para qué? Para que Él grabe su ley. No le hemos dado, no le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Y así nosotros podemos ver que el pacto nuevo, ¿en qué consiste? El pacto nuevo consiste en que Dios nos habla. Y en esa palabra hay una palabrita de amonestación, pero es una palabra suave, es un silbo apacible, que contiene al mismo tiempo una promesa. No tendrás dioses ajenos. Estás teniendo dioses ajenos, pero no va a ser así. Estás adorando dioses falsos, pero no va a ser así, si me escuchás. Si me escuchás. Y vemos que el pacto, la obra de Dios, ¿en qué consiste? En declararnos su ley, su forma de ser, su carácter, porque dice, si recibimos la ley lo vamos a conocer como Él es, en declararnos su condición, y cuando Él nos declara su condición, nos está diciendo cómo somos nosotros, y al mismo tiempo nos está diciendo qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Todo eso lo dicen los 10 mandamientos, es increíble que diga tantas cosas, ¿no es cierto? Nos está diciendo todo eso, y ahí es donde se pone en juego cómo nosotros reaccionamos, ¿no? No, yo no tengo cáncer, así que no me hablen, yo soy un tipo sanísimo, ¿no? O recibir esa palabra, y recibiendo esa palabra recibimos el perdón. Recibimos el perdón de Cristo, y recibiendo esa palabra recibimos el Espíritu, y ese Espíritu graba la ley en nuestros corazones. Y lo interesante es que la palabra trae el Espíritu, y el Espíritu ¿qué es lo que trae? Trae la fe. Y el fruto del Espíritu es, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, fe. Así que con la palabra también viene la medida de fe para que nosotros aceptemos esa revelación, para que nosotros aceptemos esa palabra.
Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué es fe? Y ustedes se acordarán cuando Jesús había iniciado su ministerio, está ahí al principio del libro de Mateo, el centurión viene a pedirle que sane a su siervo. Y Jesús le dice, sí, yo voy a ir. Entonces el centurión le dice, centurión romano, ¿no? Le dice, no, no hace falta que vengas, yo no soy digno. Solamente decí la palabra. Si yo le digo a alguien que haga algo, no necesito yo ir a hacerlo. Con que solamente yo diga la palabra, el soldado que está bajo mis instrucciones, bajo mis órdenes, lo va a hacer. Solo basta la palabra. Entonces Jesús, no hace falta que vengas. No hace falta que vengas, solamente decir la palabra y eso va a ocurrir. ¿Y cómo reacciona Jesús? Nunca vi una fe tan grande en Israel, de un romano, ¿no? Y ahí nosotros tenemos una definición de fe. Y nuevamente la palabra, la palabra juega un papel clave acá, ¿no? Fe, de acuerdo a esta historia, consiste en creer que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para perdonarnos, tiene poder para salvarnos, tuvo poder para crear este mundo y tiene poder para recrear un nuevo hombre en cada uno de nosotros. Y quizás una de las cosas que nos cuesta a todos es el aceptar nuestra condición, ¿no es cierto? Es el reconocer que estamos enfermos, de que no estamos bien. Y es cuando nosotros nos detenemos en estos aspectos que es cuando vemos y notamos de que Dios nos está diciendo nuestra condición para salvarnos. Dios nos está revelando qué somos y cuál es nuestra condición justamente para poder sacarnos eso que nos enferma. Eh, y eso nos dice varias cosas respecto de Dios. Una es como que nos está pidiendo permiso, ¿no es cierto? Él no se va a interponer y va a decir, bueno, tenés una mosca en la cabeza, te la saco, ¿no? No, no hace así. Exactamente. O esa es la otra, ¿no es cierto? Sino que el Señor marca un diagnóstico, pero después lo dice y lo aplica, lo dice de una manera en la cual está la promesa de la sanidad en esa palabra. Y quizás volvamos al principio y vayamos a la pregunta, ¿no? ¿Qué es la justificación por la fe? Está la justificación por las obras y la justificación por la fe. La justificación por las obras, evidentemente, es yo hago, ¿no es cierto? Entonces, como yo hago, soy justificado. Es decir, se me cuenta como justicia. Lo que yo hago se cuenta como justicia. ¿Y qué significa como justicia? Lo que yo hago se cuenta al estándar de la ley, se cuenta al estándar de la vida de Jesús. Eso que yo hago quiero que se compare con lo que Jesús hizo. Es ese reclamo en definitiva, ¿no es cierto? Suena súper ambicioso, ¿no? Además, un nivel de orgullo, pero allá alto, alto, ¿no? Alto nivel de orgullo, ¿no? Lo que yo hago está al nivel de Jesús. Creo que es inconsciente, no somos conscientes a veces de que entramos en ese pensamiento. ¿Y la justificación por la fe qué es? La justificación por la fe significa de que uno ha sido justificado. ¿Y qué ha sido justificado? ¿Qué significa? Que se te cuenta por justicia. ¿Y que se te cuenta por justicia qué significa? Que se te han perdonado los pecados, que has recibido la palabra de Dios, que te declara tu diagnóstico y que en la misma palabra te da la sanidad. ¿Y esa sanidad qué significa? Que aquello que rompiste te es dado entero. Esa ley que rompiste, ahora la recibís en tu corazón. ¿Para qué? Para guardarla. Y hay una promesa en esa palabra de tener una vida como la de Cristo. ¿No? Y acá volvemos de vuelta al punto anterior. Pero no por mérito que haya alguno en nosotros, ni porque haya fuerza alguno en nosotros, sino porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Porque hemos muerto al yo, porque hemos tomado conciencia que nosotros rompemos todos los puntos de la ley si somos dejados solos. La única forma en la cual Dios nos puede salvar es si dejamos de luchar contra Él y nos entregamos, si recibimos absolutamente toda su palabra. Y su palabra nos sanará. Así que ese es mi deseo y mi deseo y mi anhelo para cada uno de nosotros en esta mañana, de que recibamos toda la palabra, aunque al principio suene a tener 5 amonestaciones. Recibamos toda la palabra de Dios, que en esa palabra de Dios está la sanidad. Aunque venga un diagnóstico, está la sanidad. Y recibiendo toda, como dice, como fue en la tentación de Jesús, ¿no es cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios.
que esa sea una realidad en nuestras vidas, que recibiendo toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué sucederá? Viviremos. ¿Por qué viviremos? Porque esa palabra nos limpiará, nos curará, nos traerá su espíritu, nos dará los frutos del espíritu entre los cuales está fe y nos asentará a la imagen del Hijo de Dios. Así que eso sea una realidad en nuestras vidas. ¿Les parece que hacemos una oración para orar por esto? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones. Gracias Señor por que podemos estar aquí juntos. Señor, te imploramos que nos ayudes a oír tu palabra. Señor, te imploramos que nos ayudes a recibir todo lo que tú tienes para darnos, para decirnos. Señor, para poder ser limpios de nuestra condición enferma, para poder ser limpios de pecado. Señor, nos aferramos a tu promesa de que el que a ti va, tú no le echas fuera. Señor, también nos aferramos a la promesa de que quieres darnos una bienaventuranza, la bienaventuranza del perdón. Límpianos y perdona nuestros pecados, Señor, lávanos de toda maldad y ayúdanos, Señor, a recibir toda tu palabra para que tu ley sea grabada en nuestros corazones y podamos ser justificados, podamos recibir la justicia de Cristo y así poder vivir la vida de Cristo en este mundo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.